Bienvenidos a tu sitio cristiano. No te olvides suscribirte al canal. Me alegra darles nuevamente la bienvenida a este tiempo de estudio bíblico en el Evangelio de Juan. Estamos en el capítulo 1 y hoy la porción que tenemos por delante es a partir del versículo 29, que vuelve a tener que ver con el testimonio que Juan el Bautista dio acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y rápidamente vamos a ver que hay aquí cosas muy importantes, muy hermosas acerca de nuestro Señor. Vamos entonces, si les parece, a comenzar haciendo una lectura en el capítulo 1 de Juan, versículo 29, que dice de esta manera: El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: Después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: Sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi, y he dado testimonio de que éste es el Hijo de Dios. Bueno, para empezar, notar la perseverancia de Juan el Bautista, la constancia en dar testimonio acerca de nuestro Señor Jesucristo. Ya habíamos visto en el estudio anterior cómo, aprovechando ese interrogatorio de la delegación de sacerdotes, levitas que habían llegado desde Jerusalén a donde él estaba bautizando, para averiguar, para inquirir quién era él y qué era lo que estaba haciendo, cuáles eran sus pretensiones, él convirtió aquel interrogatorio en una ocasión de oro para dar testimonio acerca del Mesías, acerca del Señor Jesucristo que estaba viniendo. Aquí vuelve otra vez a hacer lo mismo, en esta ocasión porque el mismo Señor Jesucristo está allí. El Señor dice que venía a él, y aprovechando esa oportunidad también dio testimonio de él. Y a partir del versículo 35, que será nuestro próximo estudio con la ayuda del Señor, nuevamente veremos lo mismo. Allí la situación cambia un poco, son dos discípulos de Juan el Bautista que estaban con él, ven pasar al Señor Jesucristo y Juan les indica, da testimonio de él. He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Esta constancia, nunca se cansaba de dar testimonio del Señor Jesucristo. Era lo que llenaba su corazón, como vimos en nuestra sesión previa. Él disfrutaba dando testimonio del Señor, aunque pues eso supusiera que él perdiera fama, que incluso perdiera discípulos. Acabamos de leer y lo veremos, que por el testimonio que él dio, tan favorable acerca del Señor Jesucristo, pues al final también sus propios discípulos llegaban a ser discípulos del Señor y escuchaban al Señor más que a él. Pero eso a él no le importaba, todo lo contrario. Él estaba contento de que Cristo creciera a los ojos del pueblo y él fuera menguando, fuera desapareciendo silenciosamente de la escena. Eso era lo que llenaba su corazón de profunda felicidad, de satisfacción. Era para lo que él había venido y se sentía conforme, satisfecho, viendo que eso estaba por fin ocurriendo. En cuanto a la situación, en cuanto a las circunstancias, podemos deducir que este no era el primer encuentro de Juan con el Señor, sino que ya había tenido lugar el bautismo de nuestro Señor Jesucristo, porque aquí Juan hace referencia a aquel momento cuando el Señor fue bautizado y el Espíritu Santo descendió en forma de paloma sobre él. Eso lo podríamos encontrar en Marcos, en el capítulo 1, versículo 10, por ejemplo. Bueno, pues ahora vemos que el Señor está regresando, no sabemos cuánto tiempo había transcurrido, está regresando al mismo lugar donde había sido bautizado. No sabemos, ya digo, qué periodo de tiempo había pasado entre ambos acontecimientos, entre este texto que estudiamos ahora y su bautismo.
Vamos a ver entonces cuál es el testimonio que dio Juan en esta ocasión. Dice el versículo 29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y lo primero que debemos notar es la solemnidad de esta declaración. Siempre que ustedes en la palabra de Dios vean una frase encabezada por estas palabras, he aquí, presten atención, porque normalmente hay algo muy importante. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bueno, en este caso desde luego se cumple perfectamente, porque lo que acabamos de leer es una de las afirmaciones más grandes que podemos leer, que podemos escuchar en la palabra de Dios. Ahora, y nos imaginamos a Juan que mientras lo estaba diciendo apuntaba, señalaba al Señor Jesucristo. Ahora, ¿por qué describe de esta forma al Mesías, al Señor Jesucristo, como el Cordero de Dios? Algunos han pensado que hace referencia al carácter, a la forma de ser de nuestro Señor Jesucristo, pues que era de carácter manso y humilde. Y por supuesto no tenemos nada que objetar a ese planteamiento, todo lo contrario, coincidimos en que sí, la propia Escritura lo dice en Mateo, en el capítulo 11, versículo 29, afirma ese hecho. Cristo era manso y humilde. No tenemos ninguna queja sobre el tema. Pero quizás no sea esto a lo que se refiere aquí, con total probabilidad. ¿Por qué? Porque él dice que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y hay que señalar que el que Cristo fuera manso y humilde, eso no quita el pecado del mundo. Todo lo contrario, todo lo contrario. Para lo que sirve realmente, y eso incomodó a muchos de los que le escuchaban hablar, para lo que sirve ese carácter bueno, justo, santo, manso, humilde del Señor Jesucristo, en realidad no sirve para quitar nuestro pecado, sirve para señalar nuestro pecado. ¿Por qué razón? Bueno, nosotros habitualmente de forma muy interesada y muy astuta, cuando alguien nos predica el Evangelio, tenemos la tentación de decir, bueno, yo no soy tan malo, porque ese de ahí, quien sea, una persona muy mala, que conocemos o que la gente conoce, o un tipo de personas, esos, yo no soy como esos. Bueno, siempre encontramos a alguien peor que nosotros, pero lo que nunca queremos hacer es compararnos con alguien mejor que nosotros, porque eso inmediatamente saca a la luz nuestro pecado. Y precisamente la naturaleza humana perfecta de nuestro Señor Jesucristo tenía ese efecto sobre los hombres. Y de verdad que iluminaba con una luz muy indeseable, vamos a hablar así como hombres pecadores que somos, nuestros pecados. Los ponía muy en evidencia. Por lo tanto, no creo que tenga que ver el hecho de que aquí se describa como el Cordero de Dios con su carácter, porque eso no nos quita el pecado. Eso señala nuestro pecado, lo saca a la luz. Más bien, creo que lo más acertado es pensar en el Cordero como esos animales empleados en el Antiguo Testamento, en el orden levítico, para los sacrificios por el pecado. Eso sí que sería más correcto. Esos animales, entre ellos había distintas modalidades, pero una de ellas, probablemente de las más comunes, pues serían los corderos. También había terneros, o también para gente más pobre, pues un par de tórtolas, unos palominos, pues aves que fácilmente se podían comprar o capturar, ¿no? Y que eran usados en los sacrificios, entre otros sacrificios, por el pecado, para hacer expiación por el pecado. Por lo tanto, este es el significado con el que nos quedamos. Cristo es el Cordero, ya anuncia un poco qué ha venido a hacer, ha venido a morir, es el Cordero que quita el pecado del mundo, y eso nos dice cuál es el objetivo de su muerte, quitar el pecado del mundo. Ahora, cuando miramos hacia el Antiguo Testamento, nos damos cuenta rápidamente de que hay diferentes sacrificios en los que intervenía un cordero para ser sacrificado. Quizás el primero de todos ellos, y más notorio, que fácilmente recordamos, era la Pascua. En la Pascua hebrea, recuerdan, creo que es en Éxodo capítulo 11 o 12, pues allí es al finalizar todas las plagas
en Egipto, la última de ellas, la de los primogénitos, pues Dios manda al pueblo que celebren la Pascua. Y va a salir el ángel exterminador matando a cada primogénito en cada casa donde, y esto era el detalle importante, donde el cordero pascual no hubiera sido sacrificado. Debía ser sacrificado y su sangre debía ser untada con un hisopo y colocado en los dinteles y en los postes de las puertas, de tal manera que el ángel exterminador pasaría por allí viendo la sangre. Esa familia que estaba dentro de esa casa sería librada de la ira de Dios, pero aquellos otros donde el animal, el cordero, no hubiera sido sacrificado, pues sufrirían la ira divina. Por lo tanto, ese sería uno de los casos más notorios. Y por supuesto encaja perfectamente con lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Tal es así que el mismo Señor fue sacrificado en el día de la Pascua, que no es una coincidencia porque sí, sino que eso corresponde con el designio eterno de Dios. Dios había planificado que eso iba a ser así y así fue. De hecho, hasta la misma forma en la que el Señor Jesucristo fue sacrificado se correspondía con la manera en que el animal debía ser sacrificado durante la Pascua. Recuerdan que cuando el soldado, ya el Señor Jesucristo en la cruz, le clava una lanza, mientras que a los otros reos que estaban crucificados al lado del Señor le rompen las piernas, pues el autor, Juan el Evangelista, dice, y le clavaron una lanza, a diferencia de lo que hicieron con los otros dos, para que se cumpliese la escritura que dice, no será quebrado hueso suyo. Y esa cita proviene de la normativa que regía en cuanto al sacrificio del Cordero Pascual. No debía ser roto ningún hueso suyo. Además, pues el Señor Jesucristo, por medio de su sacrificio en la cruz, nos libra de la ira de Dios, de la misma forma que aquella sangre del Cordero Pascual hizo con el pueblo de Israel en Egipto, y desde ese mismo instante en que se celebró la Pascua, surgió un nuevo pueblo, que era el pueblo de Israel. Era una nación nueva, ya sé que antes existían, pero existían como familia, habían entrado en Egipto un pequeño grupo familiar, 80 y tantas personas, pero salió de allí una nación, ya con un carácter nacional. Y a partir de la muerte de Cristo, surge también un nuevo pueblo, que es la Iglesia del Cordero, la Iglesia de Cristo. Por lo tanto, cuando miramos a esta expresión, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, automáticamente la mente nos vuela hasta ese sacrificio, el sacrificio pascual. Pero no es el único, no es el único. Porque cuando leemos Isaías capítulo 53, que es como leer el Evangelio y el sacrificio de Cristo y la obra de Cristo en los Evangelios, pero 600 años antes, con una precisión tan asombrosa, pues nuevamente volvemos a ver al Señor Jesucristo reflejado en aquellas palabras. Isaías, por ejemplo, capítulo 53, versículos 6 y 7 dice: todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Pues nos habla de ese sacrificio, de ese cordero que es entregado por el pueblo, por el pecado del pueblo. Los judíos a día de hoy, cuando leen este pasaje tan claro acerca de lo que ocurrió con el Señor Jesucristo, dicen, no está hablando de los sufrimientos del Mesías, está hablando de los sufrimientos del pueblo de Israel. Ya, pero aquí dice realmente que Él llevó el pecado del pueblo. Y lo dice varias veces, lean todo el capítulo. Está hablando del sacrificio de Cristo, además con una exactitud, una precisión que entiendo que les moleste si no quieren creer en Cristo, porque es algo que no tienen una respuesta para ello, convincente, razonable. Así que el Cordero Pascual, el Cordero presentado por el profeta Isaías, pero en realidad todos los sacrificios del orden levítico, descritos allí en el libro de Levítico, eran símbolos del sacrificio de Cristo, símbolos, sombras, que ya nos daban una idea de cómo sería el sacrificio de Cristo, pero que no eran definitivos,
que eran transitorios, pertenecían a ese orden preparatorio, donde Dios estaba enseñando al pueblo grandes verdades acerca de las necesidades que tenían espirituales, de cómo se solucionaba el pecado, pero no dejaban de ser símbolos. En sí mismo no tenían valor. Tenían valor porque la persona que los ofrecía, si los ofrecía con fe, estaba poniendo su fe en lo que Dios había mandado, pero en realidad el símbolo adquiría el valor por lo que ocurriría siglos después, aquí, en los Evangelios, cuando el mismo Señor Jesucristo fuera crucificado. Y notemos bien todo el lenguaje, porque cada palabra de lo que dice Juan el Bautista en esta porción es muy importante. Dice, es el Cordero de Dios, y añade, que quita el pecado del mundo. Y aquí, aunque es verdad que, como acabamos de ver, existen similitudes entre el sacrificio de Cristo y los sacrificios del antiguo orden, también hay diferencias importantísimas que no podemos pasar por alto. Diferencias fundamentales, abismales, me atrevería a decir. ¿Cuáles son estas diferencias? Bueno, en primer lugar, en el antiguo orden, en el orden levítico, no solamente se sacrificó un cordero, se sacrificaron infinidad, innumerables corderos. ¿Por qué razón? Pues tenían que ser muchos porque simplemente eran símbolos, no tenían valor definitivo. Cristo se presentó, murió una sola vez y para siempre. ¿Por qué? Porque su sacrificio era suficiente, era completo, había terminado la obra. Este es el argumento que utiliza el autor a los hebreos. Cuando compara los sacrificios del antiguo orden, dice, eran imperfectos porque y la razón que aduce es que por eso se repetían tantísimas veces, porque no podían, dice el autor a los hebreos, no podían quitar el pecado. Eran simplemente, simbólicos, esperaban el cumplimiento del sacrificio de Cristo. ¿Por qué el sacrificio de Cristo, según ese razonamiento, no se ha vuelto a repetir? Porque era perfecto, porque era completo. Y dicho sea de paso, nuestros amigos católicos tienen que reflexionar sobre esta verdad, porque ellos cada vez que celebran la misa, ellos dicen que la misa es la repetición del sacrificio, en este caso incruento, de Cristo, otra vez. Y es una barbaridad, me parece a mí. Con las escrituras en la mano es una barbaridad. Es volver otra vez al orden antiguo, cuando estaban sacrificando una y otra vez las mismas víctimas. Si Cristo ya fue sacrificado una sola vez y para siempre, y eso marca una diferencia. El hecho de que no vuelva a ser sacrificado es porque su sacrificio ya es perfecto. Y ellos dicen que no, que hay que volver a sacrificarlo. Un sacrificio incruento, dicen ellos, que me parece un contrasentido. No hay sacrificio incruento en la Biblia. Todos los sacrificios eran cruentos. Los animales morían. El Señor Jesucristo murió. El cura, el sacerdote católico romano, dice que la hostia o el pan y el vino se convierten literalmente en la sangre de Cristo y Él los vuelve a sacrificar, repitiendo una y mil veces a lo largo de todo el planeta el sacrificio de Cristo. Esta es una de las grandes diferencias que marca, que pone en evidencia lo que es el orden antiguo incompleto y el orden nuevo. Cuando el catolicismo regresa a esa repetición constante de sacrificios, pues está volviendo al orden viejo, al viejo pacto, y eso es un contrasentido, no tiene lógica. Una sola víctima, un solo sacrificio, no muchos como en el Antiguo Testamento. Por otro lado, otra de las diferencias es que en el orden levítico cada israelita tenía que proveerse su propio cordero. El israelita tendría que buscar un cordero o otro animal y llevárselos al sacerdote para que fueran sacrificados allí, ya fuera en el tabernáculo en el desierto o más tarde en el templo que construyó Salomón. Pero era el propio israelita. Aquí hay otra diferencia importante. ¿Por qué razón? Fíjense que dice, es el cordero de Dios. Es decir, Dios mismo es el que ha provisto la víctima apropiada para ese sacrificio. Un poco nos recuerda a las palabras de Abraham a su hijo Isaac cuando de camino al monte Moriah, donde Dios le había ordenado que sacrificara a su hijo Isaac, pues Isaac, ya un jovencito adolescente, 16 años por ahí, pues pregunta, padre, aquí está la leña, aquí está el fuego, pero ¿dónde está
el animal para el sacrificio. Y Abraham le contesta, Dios proveerá. Y efectivamente así fue, Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Y cuando ya Abraham estaba a punto de sacrificar a su hijo, Dios le dijo, alto, Abraham. Y levantó sus ojos y vio allí un carnero trabado en unos zarzales por los cuernos, creo. Y Dios había provisto. En el monte Moría, que precisamente es allí mismo donde Cristo fue crucificado, donde más tarde se edificó el templo, y al lado, allí mismo, el Señor fue crucificado. Por lo tanto, es el Cordero de Dios, es una iniciativa divina, lo que importa también mucho a los efectos que estamos estudiando. No es algo que el hombre aporta, sino que Dios toma la iniciativa y Él lo aporta. Otra diferencia muy importante es que aquellos animales del Antiguo Testamento solamente podían expiar o cubrir los pecados. Y ahora voy a explicar qué quería decir esto. Mientras que aquí lo que dice es, quita el pecado del mundo. Noten bien la diferencia entre expiar o cubrir y quitar. El término expiar o expiación es un término del Antiguo Testamento. Creo que no aparece en ninguna parte en el Nuevo Testamento. Tal vez en Hebreos hay alguna referencia, pero siempre apuntando al Antiguo Testamento. Es un término exclusivo del Antiguo Testamento, expiar. En el Nuevo Testamento no se habla de esa manera. En el Nuevo Testamento se habla de quitar el pecado. ¿Y por qué es importante esto? Bueno, en el Antiguo Testamento la expiación, si piensan ustedes en aquel día importantísimo en la vida nacional de Israel, el día de las expiaciones que encontraríamos en Levítico, en el capítulo 16, el día de la expiación, pues allí el sumo sacerdote podía entrar hasta el lugar santísimo. Y en el lugar santísimo estaba el arca del pacto. El arca del pacto realmente eran varios muebles. Por un lado estaba lo que era el arca. Ese arca estaba cubierta por el propiciatorio, que era la tapa, en la que estaban, de la que salían dos querubines con sus alas extendidas cubriendo sus rostros. Y dentro del arca estaba la ley de Dios, el pacto de Dios. Ahora, ¿qué hacía el sacerdote, el sumo sacerdote? Entraba allí con la sangre de un sacrificio y la derramaba encima del propiciatorio, es decir, encima de la tapa del arca, derramaba la sangre y de esa forma hacía expiación por los pecados. ¿Y en qué consistía entonces la expiación? Pues era muy interesante. Todo esto es desde la perspectiva, claro, son símbolos, ¿no? Pero la idea es esta. La ley de Dios estaba dentro del arca. Era el pacto que Dios había hecho con los hombres. Si vosotros hacéis esto, yo os bendeciré. Si lo incumplís, os maldeciré y habrá condenación. ¿Qué había hecho el pueblo? ¿Qué hacemos nosotros? Pues nosotros, cada uno de nosotros y ellos de la misma manera, hemos incumplido ese pacto, lo que quiere decir que nos constituimos en pecadores. Entonces, ¿qué hacía la expiación? ¿En qué consistía? Bueno, cuando el sumo sacerdote derramaba su sangre sobre el propiciatorio, diríamos que Dios desde el cielo ya no veía la ley quebrantada, sino que veía la sangre, se detenía en la sangre de la expiación. Por lo tanto, la idea es que la sangre cubría el pecado, pero el pecado estaba ahí. Cubierto sí, pero estaba ahí. No lo quitaba, lo cubría. Eso señala ese orden preparatorio, no definitivo. Eran símbolos, sombras, anunciando verdades, pero todavía no cumplidas. Ahora, cuando se presenta el Señor Jesucristo, Juan dice estas palabras que habría que ponerlas en un marco de oro o de diamantes o de lo que usted quisiera, porque tiene una importancia en el progreso de la revelación bíblica asombrosa. Cuando Juan dice, este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, está introduciendo una verdad nueva. Es el cumplimiento de todo lo que se estaba esperando. De aquellas cosas que en el pasado no habían dejado de ser más que símbolos y sombras, como digo. Cristo quita el pecado del mundo. Y el mismo Juan, el evangelista, pues dice en 1 Juan capítulo 3 versículo 5, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Y en Hebreos 10:4 nos muestra la otra cara de la moneda. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar, fíjense bien, no puede quitar los pecados.
Es decir, Cristo hace algo muy grande, algo que en el Antiguo Testamento había sido anunciado pero no cumplido. Ahora viene el cumplimiento. Y por otro lado, otra de las diferencias, la cuarta, pues es que los sacrificios del orden antiguo, si una persona sacrificaba un animal, ese sacrificio solamente servía para una persona, para un pecado concreto. Mientras que aquí el alcance del sacrificio de Cristo es universal. Quita el pecado del mundo. Un alcance universal. En Cristo hay suficiente provisión para satisfacer las demandas, las necesidades de cualquier pecador, de toda la humanidad, el pecado del mundo, dice aquí. Esto tal vez no les guste, hay personas que, dentro del mundo evangélico también, que hablan de una expiación limitada, es decir, que Cristo no murió por todos los pecadores, por todo el mundo, sino que murió exclusivamente por algunos que Dios antes en la eternidad había predestinado para crearlos, para salvarlos, y por esos fue por los que Cristo vino a morir, pero había otros que los predestinó para condenarlos, los creó, los condenó y por eso Cristo no murió, solamente murió por los que estaban predestinados para salvación. A mí me parece un despropósito y no creo que tenga justificación bíblica, a no ser de que lo hagan como lo hacen, ¿no? Que es entresacando versículos de aquí para allá y sí, armando un armazón teológico. Bueno, podría ser que de esa manera puedan justificar cosas así, pero con la Biblia, leyéndola de principio a fin y contrastando esas ideas, me parece que no es así. Aquí al menos dice que quita el pecado del mundo. Potencialmente el sacrificio de Cristo puede quitar el pecado de todo el mundo. No hay persona que se quede fuera de la salvación porque el sacrificio de Cristo no le pueda alcanzar, no pueda satisfacer sus necesidades espirituales. Todos y cada uno de los hombres. Y esto era otra de las grandes diferencias del sacrificio de Cristo frente a los otros. Una ofrenda, un pecado, un pecador. Aquí no. Es que el sacrificio de Cristo es inmenso, inmensamente grande, de un poder increíble, asombroso. Ahora, ¿cómo reaccionaría el pueblo ante un anuncio de este tipo? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bueno, pues los judíos en aquel momento, por supuesto, no estaban esperando un Mesías de este tipo. Ellos ni siquiera estaban preocupados por sus pecados. Eran israelitas, eran descendientes de Abraham, estaban a salvo se daba por supuesto que ellos eran salvos, que ellos estaban a salvo de la ira de Dios. Claro, somos hijos de Abraham, descendientes de Abraham, el pueblo escogido de Dios. Nosotros no tenemos ninguna preocupación por el pecado. ¿Qué les preocupaba entonces y qué esperaban del Mesías? Pues esperaban del Mesías que les librara de un problema social que ellos tenían, que era estar bajo el yugo del Imperio Romano, que los habían vencido, los habían conquistado, y todo lo mejor de sus tributos, de su hacienda, pues se lo llevaban los romanos. Y ellos vivían bajo el yugo, en la servidumbre, a un pueblo gentil que no les gustaba nada, claro, lógicamente. Así que ellos esperaban un Mesías que solucionara cuestiones sociales, mientras que lo que Juan el Bautista ya anuncia y Cristo cumple es que él era un Mesías que quita otro problema, el verdadero problema del ser humano, que es su pecado. Hoy en día las personas a nuestro alrededor siguen reclamando salvación social de mil tipos, del hambre, de las enfermedades, de la falta de educación, de la falta de derechos, de libertades, de democracia en algunos casos. Eso es lo que la gente sigue reclamando. Queremos libertadores de ese tipo, pero ninguno está esperando, yo creo que la gente no piensa, necesito ser librado de mis pecados. Tal vez algunos sí, pero esa es nuestra gran necesidad. Si el problema de todos nuestros problemas, el origen de todos nuestros problemas es nuestro pecado. Aunque viviéramos en un mundo perfecto, tal como somos, estropearíamos el mundo, porque somos pecadores y nada nos satisface. Nuestro verdadero problema tiene que ver con el pecado, no con cuestiones sociales. Y Juan el Bautista lo deja claro, el tipo de Mesías que estaba presentando y la labor que iba a realizar. Ahora,
¿Por qué es necesario que haya un sacrificio para quitar el pecado? Bueno, pues en este sentido, la propia palabra de Dios nos dice en Romanos capítulo 6, versículo 23, que la paga del pecado es muerte. Cristo tenía que morir porque la paga del pecado es muerte. Si quiere librarnos de nuestros pecados, debe de morir. En Hebreos capítulo 9, versículo 22 dice, sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Y aquí llegamos a un punto que es importante, y es la esencia. La esencia de los sacrificios del Antiguo Testamento se basaba en el principio de sustitución, que es un principio extraño para nosotros. Por ejemplo, en España, pues dentro del Código Penal, hasta donde yo sé, y creo que eso es así, pues no existe este principio. De hecho, estaría prohibido. Imagínense que yo me da un ataque de locura y mato a alguien. Y me condenan a 20 años de cárcel, 30 años de cárcel. Y yo tengo que ir a la cárcel. Pero mi mujer, que me quiere mucho, dice, no, Luis, yo voy a pagar por ti. Tú dedícate a otras cosas, que tienes mucho trabajo, yo pago por ti. Yo me voy a la cárcel, los 20 o 30 años que te han condenado, yo me encargo de ello. Pues el Código Penal español, la justicia española, no permite eso. Si yo he cometido una falta, yo tengo que pagar por esa falta. Aunque mi mujer o otra persona me quiera mucho y diga, yo me voy a ocupar de solucionar este problema, no existe esa posibilidad. Pero desde la perspectiva divina, este principio sí funciona. A nivel de la justicia divina, a nivel del pecado estamos hablando, sí funciona de esta manera. Por lo tanto, Cristo viene a ocupar nuestro lugar como sustituto. Él va a asumir la condenación, el sufrimiento, el dolor, las consecuencias de nuestros pecados. Y esto ya nos da una idea de lo que significa, de lo que implica la cruz, que a veces pasamos por ahí, por la cruz de una manera muy rápida, muy ligera, sin pararnos, sin detenernos a pensar en lo que implica la cruz. Si Cristo en esas 3 horas, o las que fueran, o 6 horas que estuvo en la cruz, estaba pagando por nuestros pecados, sustituyéndonos, ¿de qué nos estaba librando? Nos estaba librando del infierno eterno. Nos estaba librando del pecado. Y Él en sí mismo asumía, condensadas en esas pocas horas, sobre sí, todo el peso de la condenación de nuestro pecado. Es un hecho inimaginable lo que significa la cruz desde adentro. Desde la perspectiva de la justicia de Dios, desde la perspectiva del sufrimiento de Cristo, lo que Él estaba llevando a cabo. ¿Y por qué Él iba a hacer esto? ¿Por qué este principio de sustitución? Bueno, pues por una razón muy lógica, que no nos gusta tampoco, y es porque nosotros no podíamos hacer eso, lo tenía que hacer alguien por nosotros. Nosotros no podíamos salvarnos a nosotros mismos, necesitábamos a alguien que nos salvara. Y esta es la cuestión fundamental. El cristianismo ofrece un Salvador que nos salva de aquello que es esencial en nuestra vida, que nos impide desarrollarnos completamente, ser felices, tener una armonía interior, la paz en el corazón. Es el pecado. No podemos solucionarlo a nosotros mismos, por nosotros mismos. Y el cristianismo nos ofrece un sustituto que hace por nosotros lo que nosotros no podemos. Y aquí noten la enorme diferencia que hay con cualquier religión. ¿Qué es lo que hace la religión? Pues la religión lo que le dice a la persona es que debe de cargar con su propio pecado e intentar por todos los medios hacer buenas obras para expiar sus pecados. Siempre es la idea de la balanza, que no la va a encontrar usted nunca en la Biblia, pero bueno, la religión, R que R, insisten en la misma cuestión. Se les puede decir por activa y por pasiva que eso no está en la Biblia, que el sistema judicial de Dios no tiene nada que ver con eso, pero ellos van a insistir, porque le interesa el espíritu religioso. Es el sistema de la balanza. Las malas obras se compensan con las buenas obras, cosa que no funciona en ninguna parte, pero ellos insisten. Si usted va al juez, o yo voy al juez en ese supuesto que me ha entrado me ha dado el ataque de locura y he matado a alguien, y le digo al juez, mire, sí, le he matado, pero
pero ¿no va a considerar usted mis buenas obras? Yo toda mi vida me he dedicado, he sido padre de 5 hijos, he hecho todo lo posible para darles educación, para darles un buen ejemplo. Hasta ese día todo lo había hecho bastante bien. He pagado todos los años mis impuestos, tal. Todo muy bien. Oiga, es que no... ¿Me va usted a mandar a la cárcel solamente porque un día lo he tenido malo, he matado a alguien, pero ¿y no va a contar nada de todo lo que he hecho antes? Y el juez va a decir, no, si lo que usted ha hecho bueno está muy bien, pues estupendo. Pero yo aquí no vengo a... Aquí la justicia funciona que si usted ha hecho algo mal, usted paga por eso. Y así funciona la ley divina. Si hemos hecho algo mal, por supuesto tenemos que asumir las consecuencias. Pero la religión dice, no, las malas obras se compensan con las buenas obras. Que no funciona ningún código legal, pero R que R. Se engañan a sí mismos. Y cuando se les ofrece un Salvador que carga con sus pecados, no lo quieren. No, yo lo voy a hacer por mí mismo. Pero si es que la base del principio de sustitución se origina precisamente en ese hecho. Como no podemos hacerlo por nosotros mismos, necesitamos un sustituto que ocupe nuestro lugar. Y ese solamente puede ser Cristo. Porque todos los demás hombres no nos pueden sustituir, porque son pecadores como nosotros. Él es perfecto, santo, inocente, hecho más sublime que los cielos, dice el autor a los Hebreos, una expresión que me encanta. Él es el único representante, porque no solamente es hombre perfecto, también es el Hijo de Dios. En Él hay lo necesario para satisfacer todas las demandas de la justicia de Dios y dar cumplida satisfacción para todo aquel que la necesite, que la reclame. Y esto pues nos da una idea de la misión que aquí Juan está anunciando que va a cumplir Cristo, la envergadura de esa misión. Quitar el pecado del mundo. Me da un escalofrío pensar en esto. Este mundo tan perdido, Cristo vino a ocuparse de eso. ¿Se imaginan ustedes algo más difícil en este mundo? Yo creo que no hay nada. No hay nada. ¿Y cuánto dolor causaría a Cristo ocuparse de ese problema? Él que era santo, apartado del pecado, y ahora tener que ser hecho ofrenda por el pecado. Cargar con las consecuencias de todos y cada uno de los pecados. Pues eso es la culpabilidad por los pecados, cargar con ella. Eso es algo que es inimaginable para el ser humano. El dolor, el sufrimiento que eso tuvo que causarle. Ahora, aquí dice, Juan dice que quita el pecado del mundo. ¿Y a qué pecado se refiere? Bueno, podría ser una cuestión genérica, ¿no? El pecado, los pecados del ser humano. Pero si pensáramos en un pecado concreto, pues sin duda sería el pecado de vivir sin Dios, de espaldas a Dios, de vivir egocéntricamente para nosotros mismos, de vivir ignorando a Dios, como si Dios no existiera, sin darle las gracias, sin reconocerle, sin adorarle. Ese es el pecado. Ese es el pecado de Adán y Eva al comienzo. Seréis como Dios, les dijo la serpiente. Y ellos lo creyeron, querían ser dioses. Sus propios dioses, no depender de Dios. Y ahora eso es de lo que viene a librarnos el Señor Jesucristo. De ese pecado, de vivir sin Dios. Como si nosotros fuéramos los dioses. Nuestro texto continúa y dice, dice Juan, este es aquel de quien yo dije, porque como he explicado ya al principio, ya había dado testimonio del Señor. Y de hecho, pues lo que ahora va a decir, pues ya lo había dicho antes, en el capítulo 1, versículo 15, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Y en el versículo 27, este es el que viene después de mí, es el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Y hay que pensar un poco en el contexto en el que todo esto estaba ocurriendo. En un principio, el Señor Jesucristo era alguien desconocido en comparación con Juan el Bautista, que llevaba tiempo predicando el bautismo de arrepentimiento y mucha gente había escuchado hablar de él. Todo Israel estaba conmocionado por la presencia de este profeta de Dios,
con esta fuerza que él tenía predicando la palabra de Dios. Y el Señor Jesucristo todavía no había sido presentado, no había comenzado su ministerio. Por lo tanto, podríamos decir, por supuesto con toda la reverencia, y no quiero que se saque conclusiones diferentes de lo que estoy diciendo, pues era un desconocido en ese momento, desde esta perspectiva de la que estoy hablando. Ahora va a entrar en la escena y Juan se va a ocupar de darle el lugar que le corresponde por su preexistencia, porque él era el Verbo eterno de Dios. Y Juan, como un auténtico caballero, se aparta para dar paso al Mesías auténtico. Como más adelante dirá, que ya lo dije en la sesión anterior, pero lo vuelvo a repetir y lo volveré a repetir, porque es que me encanta. Dice en Juan capítulo 3 y versículo 30, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Juan se retira, da todo el paso al Señor Jesucristo. Y dice de Él, y yo no le conocía. Y esto pues nos hace pensar en varias cosas. Ya saben ustedes que Juan el Bautista y el Señor Jesucristo eran primos. Y lógicamente entiendo que Juan y el Señor Jesús se conocían como primos que eran. La Virgen María, Elizabeth, pues tenían una relación cercana, por lo que nos cuenta el Evangelio de Lucas, y se conocían. Entonces, ¿por qué dice que yo no le conocía? Bueno, no le conocía, debemos entender en este contexto, en su condición mesiánica. Y lo conocía como primo, pero no como Mesías. Y eso no ocurrió, no llegó a conocerlo o a reconocerlo de esta manera hasta que el Señor Jesucristo fue bautizado. Y entonces, por una revelación divina, se le dio una señal, el Espíritu Santo descendiendo en forma de paloma. Eso ocurrió con Cristo y es entonces cuando le fue revelado de lo alto del Padre que Él era el Mesías. No había hecho todavía ninguna señal, no había comenzado su ministerio el Señor. Por lo tanto, pues Juan no conocía este carácter del Señor Jesús. Ahora, esto es interesante, ¿no? Porque aún así, cuando el Señor Jesucristo, aunque Juan no lo conocía como Mesías, cuando el Señor fue a ser bautizado por Juan, ¿qué le dijo Juan? Sin saber que yo necesito ser bautizado por ti y vienes tú a que... De alguna manera estaba reconociendo su superioridad espiritual, moral, la relación que tenía el Señor Jesucristo con el Padre, pues Juan sabía que era, con Dios, sabía que era muy superior a la que él tenía, era de otra afinidad, de otro tipo. Y dice, para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Juan podría haberse dedicado simplemente a predicar, pero se dedicaba a bautizar con agua para arrepentimiento. Ambas cosas van siempre unidas. El agua en aquellos días, y esto creo que está fuera de toda duda, en aquellos días, en aquel contexto, el agua era un símbolo del arrepentimiento. Quédense con esta idea porque volverá a surgir en el capítulo 3. El agua como un símbolo del arrepentimiento. Las personas eran bautizadas en agua como un símbolo de que estaban arrepentidos. Y con ello lo que manifestaban era que querían preparar sus corazones para cuando el Señor viniera, que pudiera encontrar un camino limpio, hasta un camino abierto hasta ellos. Querían conocerle. Y esto realmente es así, y sigue siendo así, no puede cambiar. Puede cambiar en cuanto al bautismo para arrepentimiento, que fue un bautismo de Juan el Bautista, que ese bautismo ya no se ha repetido. El bautismo cristiano no es el bautismo de Juan el Bautista. Juan el Bautista predicaba para arrepentimiento antes de que el Mesías llegara. El bautismo cristiano es, el Mesías ya ha llegado, el Mesías ha cumplido con su obra y nosotros ahora nos bautizamos para reconocer nuestra identificación con el Mesías. Es diferente, esto sí es importante, muchas personas confunden el bautismo de Juan el Bautista con el bautismo cristiano. Son dos realidades diferentes. Pero es lo que simbolizaba el bautismo de Juan, el bautismo para arrepentimiento, sigue siendo, como digo, una realidad que debe estar presente también en nuestra predicación. Nadie, y fíjense bien que estoy usando términos absolutos, nadie puede recibir a Cristo
si previamente no se ha arrepentido. Para recibir a Cristo es imprescindible el arrepentimiento, la confesión de pecados. Y esto sigue siendo así todavía en nuestros días. No bautizamos con agua como Juan, pero sí que anunciamos y exhortamos al arrepentimiento a las personas para que se reconcilien con Dios y lo reciban como su Señor, como su Salvador. Y dice Juan, vine yo bautizando con agua diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma. Y claro, aquí pues nosotros sabemos que el Espíritu Santo no tiene un cuerpo. Pero en esta ocasión, coincidiendo con lo que Dios le había dado a entender a Juan, pues se manifestó de esta forma corporal, como paloma. Bueno, algunos han sugerido que la paloma pues nos trae a la mente estas ideas de pureza, de mansedumbre, de gracia, que por supuesto son atributos que caracterizan al Espíritu Santo en unas dimensiones infinitas. En este momento, cuando el Señor recibió el Espíritu Santo, el Espíritu Santo vino sobre él en el momento de su bautismo, lo que estaba ocurriendo realmente era el ungimiento del Señor Jesucristo para la misión que había sido descrita y anunciada por los profetas en la antigüedad. Una misión que viene descrita en Isaías capítulo 61, versículo 1, y que luego recoge el mismo Señor en Lucas capítulo 4, versículo 18. Dice allí, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Porque me ungió Jehová, noten la expresión, me ungió, el ungimiento. Me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Y este Espíritu Santo, dice Juan, que permaneció sobre él. Ahora, aquí también deberíamos de aclarar que esto no quiere decir, el hecho de que el Espíritu Santo apareciera sobre el Señor en el bautismo, no quiere decir que hasta este momento el Espíritu Santo no había estado en él o sobre él. Porque el Espíritu Santo reposó en el Señor Jesucristo sin medida desde el mismo instante de su encarnación. ¿Cuál era entonces el objetivo de esta visión que Juan tuvo? Bueno, en primer lugar, notar que toda la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ya sé que la palabra Trinidad siempre lo aclaro, pero aún así siempre me van a hacer comentarios, pues la palabra Trinidad no está en la Biblia, pero aquí vemos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, todos ellos involucrados en la misión de la salvación del hombre. Y especialmente pues el Padre, haciendo notar que Cristo, el Señor Jesucristo, era el Mesías, era el escogido del Padre. Como diría Isaías 42:1, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. El hecho también de que el Espíritu Santo permaneciese sobre él, pues nos habla de que había una estrecha, íntima comunión entre el Hijo y el Espíritu Santo. No había nada que distorsionara esa relación. Nos recuerda, ¿verdad?, aquella paloma en el tiempo del diluvio, cuando Noé abrió aquella ventana del arca y soltó la paloma, y la paloma no encontró un lugar donde reposar su pie, y volvió al arca. Aquí el Señor Jesucristo el Espíritu Santo encuentra una morada perfecta en el Señor Jesucristo. Hay esa íntima unión perfecta. Y, por supuesto, pues el hecho de que permaneciera sobre él también sirvió para indicar a Juan el Bautista, tal como el Padre le había dicho, que ese era el Mesías. Y completa su declaración diciendo, ese sobre el que permanecía el Espíritu Santo es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y este bautismo en el Espíritu Santo, diferente del bautismo en agua que Juan practicaba, pues es una obra sobrenatural de Dios. Juan no lo podía hacer, lo tenía que hacer el mismo Hijo de Dios. Es una obra sobrenatural, es una obra divina.
que no puede ser administrado, fíjense bien lo que digo, que no puede ser administrado por ningún hombre. Es una obra de Dios. Lo acaba de decir. El Mesías es el que bautiza con el Espíritu Santo. No es ningún hombre el que bautiza con el Espíritu Santo. No es la labor de ningún hombre imponiendo manos o haciendo otras cosas los que dan el Espíritu Santo. Es una obra del Señor Jesucristo. Él es el que bautiza con el Espíritu Santo. Nadie puede ocupar ese lugar. Y lo digo así categóricamente porque esto es lo que la palabra dice. Nadie puede ocupar el lugar del Señor Jesucristo. Él es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y eso no consiste en ritos exteriores, como podría haber sido el bautismo en agua de Juan. Es algo interior, es en el corazón del hombre. Y Juan con esto intenta nuevamente, Juan el Bautista, establecer una diferencia. Y él siempre va a quedar por debajo, en su lugar, lo tiene claro. Él bautiza con agua, Cristo bautiza con el Espíritu Santo. La diferencia es abismal, es enorme, es enorme. Y esto complementa lo que ya antes había dicho. Aquí en estas breves declaraciones de Juan ya se encuentra anunciada y perfilada toda la obra de Cristo. Miren cómo se complementa con lo que había dicho antes, ¿no? Él quita el pecado del mundo, ha dicho. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora dice, Él es el que bautiza con el Espíritu Santo. ¿Cuál es la labor que hace el Espíritu Santo en la vida del creyente? Pues fundamentalmente, la primerísima cosa que hace el Espíritu Santo en nosotros es regenerarnos, hacernos nuevas criaturas, lo que nosotros no podemos hacer, Él lo hace. Nos hace nuevas criaturas, nos da una nueva naturaleza. Hay un hombre nuevo, es el nuevo nacimiento, que luego va a hablar más en el capítulo 3 sobre esto. Por lo tanto, fíjense, ahora sumamos las dos verdades que ya Juan nos ha anunciado. Quita el pecado del mundo, nos hace nuevas criaturas, nos regenera por medio de su Espíritu Santo. Y esto es fundamental. Ambas cosas las necesitamos por igual. ¿Perdón de nuestros pecados? Sí. Pero ¿y de qué sirve si perdona nuestros pecados, pero seguimos siendo las mismas personas? No sirve de nada. Pero si perdona nuestros pecados, si nos hace nuevas criaturas, con una nueva naturaleza, nos da una alternativa diferente de lo que somos, eso sí que vale la pena, ¿no es cierto? Y esta es la obra completa de Cristo, ya perfilada en los albores, al comienzo de todo esto, por Juan el Bautista. Quita el pecado del mundo, nos trae nueva vida, nos regenera por medio de su Espíritu Santo. Nadie más puede hacer esto, nadie más, nadie más. Perdón y regeneración. Y dice, para terminar Juan aquí en este pasaje, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios, que es un eco de lo que Juan el Bautista había escuchado decir al propio Padre. He aquí mi Hijo, en el cual tengo mi complacencia. Y es que Juan pues está asumiendo que esto es un hecho verdadero, lo que el Padre ha dicho, y lo declara así. Algo que por otro lado pues coincide con el propósito de este Evangelio, que es, como ya saben ustedes, en Juan capítulo 20, al final, en el capítulo previo, Juan capítulo 20, versículo 30 y 31, dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ahora, el término Hijo de Dios, pues expresa no solamente una relación entre el Padre y el Hijo especial, que desde luego lo hace, ¿no? Íntima, única. Está expresando no solo esa relación, sino también la naturaleza divina del mismo Señor Jesucristo. Este será un tema que va a volver a aparecer una y otra vez. Y aunque hoy las personas digan, Él nunca dijo que era Dios, cada vez que Él decía que era el Hijo de Dios, estaba diciendo que era Dios. Y todas las personas que le escuchaban entendían exactamente eso, que era Dios. Y le quisieron apedrear, blasfemias dices, tú siendo un hombre te haces Dios porque dices que eres hijo de Dios. Una blasfemia desde el punto de vista
de los judíos. Y él nunca negó que sus interpretaciones acerca de lo que él estaba diciendo fueran incorrectas. Todo lo contrario, confirmó que eran correctas. Hijo de Dios habla de su preexistencia junto con el Padre, habla de su eternidad, habla de su divinidad. Como dicen algunos teólogos, no puede existir el Padre y el Hijo, que son figuras humanas. Dios se rebaja a hablar nuestro lenguaje. Nosotros somos los que en nuestra prepotencia intentamos meter a Dios dentro de nuestro corto y limitado lenguaje humano. Pero bueno, siguiendo esa terminología Padre-Hijo, ellos dicen, los que no creen en la divinidad del Señor Jesucristo, que el Hijo fue creado por el Padre, pero no olviden, el Padre y el Hijo existen desde el mismo instante, ambos juntos, no uno antes que el otro, porque el Padre nunca llegó a ser Padre, si es que fuera así, hasta que el Hijo fue Hijo. Esto es un hecho indiscutible, que yo creo que ninguno de los dos fue creado, pero lo que quiero decir es que ambos, desde esta figura, como Padre y como Hijo, coexisten desde la eternidad, no uno antes que el otro, porque Padre y Hijo, yo llegué a ser padre en el mismo instante en que tuve mi primer hijo. Bueno, mi mujer lo tuvo, pero bueno, ustedes me entienden. Yo no he sido padre antes de que mi hija o de que mis hijos nacieran, de que mi hija mayor naciera. Yo fui padre en el mismo instante en que ella fue hija. Yo no existí antes como padre que mi hija como hija. Ambas cosas ocurren en el mismo instante. Si quieren sacarle punta a todo este lenguaje, pues tendrán que enfrentarse con este hecho, que creo que además es lo que quiere decir. Coexisten en íntima comunión eternamente, como personas de la divinidad, de un único Dios. Y ahora dirán ustedes, es que eso es inexplicable. Claro, y yo no se lo voy a explicar, porque no lo entiendo. Es lo que la Biblia dice. En el principio era el verbo era Dios, el verbo era con Dios, dice, y el verbo era Dios. Si estaba con Dios y era Dios, ¿qué quiere decir? Pues que, bueno, pues hay dos personas dentro de un solo Dios. ¿Cómo se explica eso? Yo no lo sé. Y los que intentan explicarlo todo, pues ellos les darán la explicación, pero me parece muy pretencioso intentar explicar las cosas profundas de Dios, de la eternidad de Dios, de la naturaleza íntima de Dios. Yo me voy a limitar a explicar lo que la Biblia dice. Es verdad. Son cosas que no son fáciles de entender. Yo las asumo y las creo por la fe en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios lo dice. Por lo tanto, esta relación especial y eterna. Y aquí se viene confirmando, porque fíjense que Él, el Mesías, es el que bautiza con el Espíritu Santo. ¿Y quién podría bautizar con el Espíritu Santo si no fuera Dios? Es imposible. Es que hay tal cantidad de matices a lo largo de toda la Escritura que confirman la divinidad de Cristo, impresionantes. Bueno, dejamos ese tema para los que tienen ganas siempre de discutir este asunto. Yo me quedo con lo que la palabra de Dios dice, que me parece más claro que el agua que decimos nosotros, ¿no? Fíjense entonces, Juan el Bautista, pocas palabras, pero muy, muy densas en su significado. Ya nos ha presentado dos facetas, dos verdades de la persona de Cristo, complementarias. Como Hijo de Dios, nos lo acaba de presentar ahora mismo, como Hijo de Dios, nos habla de su grandeza, de su majestad, de su eternidad. Pero nos lo ha presentado también como el Cordero de Dios, que nos habla de su humillación, de su sacrificio, de su dolor. Son complementarias y debemos de ver a nuestro Señor Jesucristo en todas estas dimensiones. Qué bello el testimonio que Juan el Bautista dio acerca del Señor Jesucristo, qué enriquecedor, qué bien que nos hace considerar a Cristo de todas estas maneras. Pues aprendamos nosotros también a dar testimonio de Cristo. Sostengamos por la fe las mismas verdades que son anunciadas aquí y sigamos dando testimonio de Él al mundo, porque Él y solamente Él puede perdonar los pecados del mundo y hacer nuevas criaturas a aquellos que están perdidos sin Dios. Pues lo dejamos aquí, que el Señor les bendiga muy ricamente
y les agradezco una vez más su atención y habernos acompañado en este tiempo de estudio bíblico. Muchas gracias.